Han pasado 10 años desde la mitad del siglo, en el que hemos sido testigos de 4 grandes guerras entre poderosas naciones. En 3 de estos conflictos estaba involucrado nuestro país. Nos hemos visto obligados a crear una industria armamentística permanente de inmensas proporciones. 3,5 millones de hombres y mujeres están directamente ocupados en el establecimiento defensivo. Esta conjunción entre un inmenso establecimiento militar y una gran industria armamentística constituye una novedad en la historia americana. Reconocemos la necesidad imperiosa de este desarrollo y ahora no debemos dejar de comprender sus graves consecuencias. La total influencia económica, política e incluso espiritual se deja sentir en cada ciudad, en cada cámara legislativa, en cada despacho del gobierno federal. Estas eran las palabras del presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. Duras palabras de un militar de carrera hacia el lobby armamentístico. Si pensamos ahora en la historia de los Estados Unidos, la idea que nos viene a la cabeza es la de un Estado en el que las elecciones han ido marcando el paso de los diferentes presidentes. Aparentemente, es como si nunca hubiera habido conspiraciones internas o intentos de golpe de Estado. Lo cierto es que muchas cosas se han ocultado, y se ha intentado que no sean muy conocidas. En el año 1926, un industrial llamado Irénée Dupont apostaba por la creación de una superraza humana, incluyendo para ello el uso de drogas y técnicas psicológicas. Recuerda historias como la del superhéroe Capitán América, pero lo cierto es que esto ocurrió. Partidario de la eugenesia y de la preservación de razas diferenciadas, se unió a otros magnates norteamericanos, y en los años 30 crearon la Liga de la Libertad Americana. En aquel entonces estaba como presidente Franklin Delano Roosevelt, al que acusaban de antiamericano y pro-bolchevique. Decididos a cambiar el rumbo, buscaron la ayuda de Smedley Darlington Butler, un afamado militar excomandante en jefe de los marines, con la esperanza de que en caso de tenerse que imponer por la fuerza, contasen con el adiestramiento de sus seguidores por parte del militar y además contasen con el apoyo del ejército al ver que el militar capitaneaba la revuelta. El plan era que Roosevelt nombrase a una persona afín a este grupo como secretario de Asuntos Generales y éste fuese el que tomase las decisiones en la sombra. En caso de negativa, optarían por la operación del golpe militar. Con lo que no contaban era con la lealtad del militar. Este decidió reunir suficiente información sobre la revuelta, constatando que grandes financieros de Wall Street estaban dispuestos a apoyar económicamente la revuelta: Rockefeller, Morgan, Pitcairn, Mellon, Goodyear o Robert S. Clark, quien estaba dispuesto a financiar con $30 millones, y estos solo eran algunos de los implicados. Finalmente el militar decidió contar todo esto al Congreso. Tras estudiarlo y darle credibilidad, decidieron que puesto que el crack del 29 estaba reciente, al igual que la Gran Depresión, no era momento de organizar un escándalo a nivel internacional. Decidieron neutralizar a los implicados y ponerlos bajo vigilancia. A los medios de comunicación se les instruyó para que no lo publicasen. El militar se sintió traicionado y, a pesar de que concedió entrevistas, no consiguió que se difundiesen, ni siquiera es algo que se recoja en los libros de texto. Según palabras del militar, en el año 1935, ayudé a hacer de Haití y Cuba un lugar decente para que los chicos del National City Bank, propiedad de los Rockefeller, pudieran tener beneficios. Contribuí en la intervención de media docena de repúblicas centroamericanas a mayor gloria de Wall Street. Mi historial delincuente es largo. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant. Damas y caballeros, la mera palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta. Y nosotros como personas nos oponemos intrínseca históricamente a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos. Y hay un grave peligro de que el anuncio de un necesario incremento de la seguridad sea aprovechado por aquellos ansiosos de expandir su significado a los límites de la censura y el ocultamiento oficiales. Y me propongo impedir eso por todos los medios de que dispongo. Y ningún oficial de mi administración, ya sea de alto o bajo rango, civil o militar, deberá interpretar lo que estoy diciendo como una excusa para censurar las noticias o ahogar la oposición, o para encubrir nuestros errores, o para apartar de la prensa y del público los hechos que merecen conocer.
Pero nos enfrentamos a nivel mundial a una despiadada y monolítica conspiración que confía básicamente en los medios secretos para extender su esfera de influencia, en la infiltración en lugar de la invasión, en la subversión en lugar de las elecciones, en la intimidación en lugar de la libre elección, en guerrillas nocturnas en lugar de ejércitos a la luz del día. Es un tejido que ha reclutado extensos recursos humanos y materiales, construyendo una densa red, una máquina altamente eficiente que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus preparativos son encubiertos, no publicados. Sus errores son enterrados, no anunciados en titulares. Sus disidentes son silenciados, no elogiados. No estoy pidiendo que vuestros periódicos apoyen a la administración. Les pido ayuda para la difícil tarea de informar y alertar al pueblo americano, porque tengo una total confianza. En la respuesta y dedicación de nuestros ciudadanos, una vez estén bien informados. No quiero ahogar la controversia entre vuestros lectores, es más, le doy la bienvenida. Esta administración pretende ser honesta con sus errores, porque, como dijo una vez un hombre sabio, un error solo se convierte en equivocación cuando rechazas corregirlo. Pretendemos asumir la responsabilidad de nuestros errores y contamos con vosotros para apuntarlos si no los vemos. Sin debate, sin críticas, ningún país puede tener éxito y ninguna república puede sobrevivir. Es por esto que el legislador ateniense, Solón, decretó que era un delito que los ciudadanos se cerrasen al debate. Y es por esto que la prensa está protegida por la primera enmienda, el único negocio de América al que la Constitución protege específicamente, no para entretener o divertir, no para insistir en lo trivial y lo sentimental, no para simplemente dar al público lo que éste quiere, sino para informar, para inspirar, para reflexionar, para exponer nuestros peligros y nuestras oportunidades, confiando en que, con vuestra ayuda, el hombre será como debe ser por nacimiento, libre e independiente. Este es el discurso del presidente John Fitzgerald Kennedy, denunciando públicamente la existencia de un poder al margen del oficial, un poder que está decidido a implantar su voluntad. Este presidente fue asesinado en público por Lee Harvey Oswald. La realidad es que la comisión Warren, comisión que investigó el asesinato, no llegó a esclarecer realmente lo que sucedió y quiénes estaban detrás del asesinato, cuando había todo tipo de incógnitas y irregularidades. Cambio imprevisto de ruta, varios impactos de bala, uno de ellos frontal, y que queda recogido en una película donde puede verse la cabeza del presidente irse hacia atrás, ausencia de una autopsia en la ciudad al prohibir acercarse al cadáver los agentes de seguridad de la Casa Blanca y otros tantos puntos extraños. Lo cierto es que este presidente tuvo dos decisiones que le pudieron sentenciar: la retirada de tropas de Vietnam y querer eliminar la Reserva Federal de los Estados Unidos para recuperar las finanzas del país. El 22 de noviembre de 1910 se reunieron 8 financieros en la isla de Jekyll con el fin de sentar las bases de lo que sería la Reserva Federal. Entre otros estaban JP Morgan, Bankers Trust Company, el First National Bank, Paul Warburg y Frank Vanderlip. En este plan, la Reserva Federal se convertiría en el prestamista del gobierno y cada vez que éste necesitase dinero pasaría a imprimirlo, generando una deuda de intereses sobre lo prestado. Finalmente, tras el apoyo a Woodrow Wilson, este llegaría a ser presidente de los Estados Unidos y tendría a su lado al que él mismo calificó como mi otro yo, Edward Mandelhaus, y a Bernard Manes Baruch, muy relacionados ambos con los círculos financieros y que se encargarían de redirigir las políticas hacia el lado de las grandes compañías financieras. La ley que cambiaría el sistema financiero fue aprobada gracias a que el presidente de la Cámara prometió que la votación se celebraría tras las Navidades del año 1913, pero la convocó de urgencia para el 22 de diciembre, cuando estaban todos los parlamentarios de vacaciones. El congresista Charles A. Lindbergh sentenció: este acto establece el más gigantesco trust sobre la tierra. Cuando el presidente lo firme, el gobierno invisible del poder monetario, cuya existencia ha sido probada en la investigación del trust del dinero, será legalizado. De esta forma, el Consejo de la Reserva Federal se hizo con el poder económico, prometiendo estabilidad. Serían unos años después, en 1929, cuando ocurrió el gran crack de la bolsa, en el que unos pocos habrían vendido sus acciones
para después recomprarlas a precios hasta un 90% más barato. Una vez asaltado el poder económico en Estados Unidos, el paso siguiente sería asaltar la economía global. A finales de 1944 se celebra una conferencia en Bretton Woods con 44 delegaciones de países con el objetivo de evitar desajustes monetarios, fomentando la creación de un banco internacional que respetaría a su vez la independencia monetaria de cada país. Se constituyó el Fondo Monetario Internacional, en el que cada Estado tiene derecho a voto proporcionalmente a su aportación, pero que de hecho Estados Unidos es quien lo dirige. También se constituyó el Banco Mundial en el año 1945, con el objetivo de conceder los préstamos a los países tras la Segunda Guerra Mundial. Entre los principales accionistas estaban los conocidos Rothschild y los Rockefeller. De esta forma, se imponía una dictadura encubierta de poderes supranacionales que se extendería posteriormente con organismos distintos como la OCDE o la OMC. Es un poder que no da la cara, pero que se encuentra detrás de las políticas económicas mundiales. El autor nos señala que en un mundo donde las capacidades tecnológicas han avanzado, nos encontramos con desigualdades evidentes, como que un país como Estados Unidos, con un 66% de la población mundial, acumule el 50% de la riqueza mundial, junto con un presupuesto militar del 52% del total mundial. The Order is truly a secret society. It was founded in the United States at Yale University. La Orden es verdaderamente una sociedad secreta. Fue fundada en los Estados Unidos, en la Universidad de Yale, en el año 1833. Ha continuado y todavía existe hoy en día. Cada año la Orden recluta 15 estudiantes varones de la universidad. Siempre son 15. La única excepción fue en el año 1946, cuando reclutaron 10 en lugar de 15 miembros. Lo que tenemos es una sociedad secreta que por los últimos 150 años ha acumulado 2.500 miembros aproximadamente, de los cuales 500 están vivos en la actualidad. De estos 500, tal vez unos 100 están participando activamente en cumplir los objetivos de la Orden. No es cualquier fraternidad universitaria. La Universidad de Yale es la única universidad en los Estados Unidos y tal vez en el mundo que tiene sociedades para los estudiantes de último año. Estas son sociedades donde los 15 son seleccionados en su penúltimo año y son iniciados al principio de su último año. Permanecen en el campus solamente un año, como miembros, hasta que se gradúan y son llamados caballeros. Se van de la universidad, se esparcen por el mundo y entonces son conocidos como patriarcas. Así que en cualquier época solamente existen 15 caballeros y por el resto de sus vidas son patriarcas. Y trabajan durante su vida para cumplir los objetivos de la Orden. Se les garantiza que tendrán éxito, por lo menos éxito financiero. El doctor Anthony C. Sutton fue un economista y historiador británico, notable por sus estudios sobre la importancia de la inversión y la tecnología occidentales en el desarrollo de la Unión Soviética, así como la financiación de la gran banca de Wall Street, a los bolcheviques, a los nazis y a Franklin Delano Roosevelt. A comienzos de los años 80, Sutton emprendió la investigación de la Orden de los Skulls and Bones, valiéndose tanto de documentos de dominio público como de otros inéditos que le fueron enviados por Charlotte Iserbyt, cuyo padre fue miembro de la Orden. En el año 1856 se registró la asociación Russell, que posteriormente pasaría a ser conocida como Skulls and Bones o la Orden de la Calavera y los Huesos. Otro de los sobrenombres de este grupo es Capítulo 322, y aunque no se sabe con certeza el motivo, se especula que tuviera que ver con alguna asociación alemana del año 1832 y que el 322 viniese a obtener los 2 dígitos finales del año 32 y se añadiría un 2 más queriendo significar un segundo capítulo u organización. En la Universidad de Yale, en la sede oficial de esta orden, existe un edificio conocido como la Tumba. Las iniciaciones se realizarían en la isla de Deer, por propiedad de la empresa Russell Trust. Tanto los miembros fundadores de la orden como sus posteriores miembros siempre han sido familiares de personas influyentes y poderosas, presidentes de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, fiscales, empresarios y un largo etcétera.
Una organización en la que los jóvenes estudiantes estarían siendo iniciados, formados y forjando vínculos con otros miembros, estableciendo una hermandad que cara al futuro les relacionaría desde importantes puestos de la sociedad. El exsecretario de Estado George Shultz admitió ser miembro, pero que la leyenda acerca de los complots no tenía ningún fundamento y que todo era irreal. Sí que admitió episodios macabros, como el robo de la calavera del jefe indio Jerónimo para sus rituales, pero que no dejaba de ser algo que definió como satanismo lúdico de la clase alta y básicamente una gamberrada. Pero volviendo a mi punto, tuve que reconstruir sus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? En palabras de uno de sus miembros, la supervivencia del más fuerte. Si tienes el poder, lo usas para alcanzar tus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Si miras los eventos, la historia de los eventos, el objetivo es uno: adquirir el poder, mantener el poder y usar el poder para sus propias causas. Ciertamente puede ser todo ficticio, pero lo que sí que es cierto es que importantes personajes como el abuelo de George Bush se graduó en Yale y también perteneció a la orden. El autor nos cuenta que esta familia contó con el apoyo de Percy Rockefeller, desarrolló una gran fortuna con el negocio de la venta de armas y municiones e incluso estuvieron participando a través de grupos bancarios en el cártel alemán del acero del régimen nacionalsocialista. A finales de la Segunda Guerra Mundial creó la asociación Gehlen, reclutando miembros del régimen nazi con la ayuda de los Rockefeller y la Cruz de Malta. Organismos como el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos o CFR es un gran exponente de las asociaciones que siempre han tenido como miembros a las personas más influyentes. La mayor parte de los secretarios de Estado, secretarios de Defensa, secretarios del Tesoro y directores de la CIA han pasado por él. Según el autor, un lema popular es: no importa quién gane, demócratas o republicanos, siempre gobernaremos nosotros. Entre las organizaciones y entidades que lo financian se encuentran los Morgan, Rockefeller y Warburg. En el año 1959 abogaban por un nuevo orden internacional que refleje las aspiraciones mundiales por la paz, el cambio social y el económico, incluyendo a los estados que se llamen a sí mismos socialistas. El CFR ha participado en la constitución de la ONU y la OTAN, la puesta en marcha del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. También tenemos personas que, si bien han pasado de forma muy discreta, han estado en los centros de poder. Este es el caso de Joseph Rettinger, iniciado en la masonería sueca. Trabajó para el CFR. En México fue uno de los impulsores del partido PRI, un partido hegemónico durante años, y además ejerció la labor de negociador con el Vaticano. Estuvo en los inicios del Mercado Común Europeo y organizó el Congreso de Europa, que luego sería el Consejo de Europa. En el año 1954 comenzó a reunir a personas influyentes a nivel mundial en el Hotel Bilderberg en Holanda. A partir de entonces se reúnen periódicamente allí y participan además las grandes familias banqueras mundiales. Uno de sus fundadores, Dennis Haley, especificó que no se dedican a establecer política mundial, sino que debaten sobre grandes líneas a seguir con las personas que las hacen luego realidad. Lo cierto es que hay casos como el del presidente Bill Clinton, que alcanzó el poder tras acudir antes al club, o lo mismo que Tony Blair en el año 1994, tras acudir el año anterior al club, consiguiendo la presidencia del Partido Laborista y posteriormente ganar las elecciones. Según David Rockefeller, el más íntimo deseo de sus miembros era configurar una soberanía supranacional de la élite intelectual y los bancos mundiales, que es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. Crear fuerzas opuestas que generan conflicto. A partir del conflicto obtienen ganancias. Obtienen poder político y puedes dirigir la historia. Y si analizas, por ejemplo, a la Comisión Trilateral, hablan abiertamente acerca de manejar los conflictos. No solucionar los conflictos, sino manejarlos. Manejo de conflictos. Esa es la clave. Otra entidad es la Comisión Trilateral, y su hombre clave es Zbigniew Brzezinski. Su idea era la cooperación entre los tres bloques diferenciados Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. Un triángulo sería la forma que delimitaría los tres bloques. La Comisión Trilateral se fundó en el año 1973 con el fin de mantener sociedades abiertas y allanar fronteras entre naciones capitalistas, comunistas y países subdesarrollados, redefiniendo el crecimiento mundial en un marco de economía libre de mercado. Rockefeller fue mentor de Brzezinski. El autor nos cuenta que Brzezinski en su libro La era tecnotrónica proponía la limitación de las funciones de los parlamentarios, aumentando el de presidentes y gobiernos,
subordinación a la Comisión Trilateral, limitaciones a la libertad de prensa, limitación a los medios audiovisuales, tarjeta de identidad universal, incremento de impuestos a la clase media, legalización progresiva de inmigrantes ilegales hasta desembocar en una inmigración ilimitada desde el tercer mundo y un nuevo orden económico mundial. Hoy en día la economía a nivel mundial se rige por la moneda de Estados Unidos, el dólar. Más que una moneda es un arma con la que se somete. El comercio internacional y especialmente las transacciones de petróleo operan con el dólar como moneda, lo que da una estabilidad a Estados Unidos mientras esta sea la situación. El autor especula con que Saddam Hussein pudo haber intentado hacer las transacciones de petróleo en euros, lo que sería catastrófico para la moneda estadounidense. Según nos cuenta el mismo, el tálero, palabra de la que derivaría el dólar, era una moneda de plata acuñada a partir del siglo XVI. Los reales de A8 españoles, conocidos como táleros, llevaban una S a la que cruzaban dos barras verticales que representaban las columnas de Hércules junto con el lema Plus Ultra. El autor nos hace una descripción detallada del billete de dólar, destacando ciertos aspectos curiosos. En el anverso figura una pirámide truncada con 13 escalones y en la base figura el número 1776 en caracteres romanos. El número 13 son los estados que firmaron la Declaración de Independencia y también los 13 grados iniciáticos de los Iluminados de Baviera, orden fundada en el mismo año. Sobre la pirámide hay un gran triángulo y dentro de él el ojo que todo lo ve, el mismo símbolo utilizado por los Iluminados y que también apareció en las portadas de los textos jacobinos de la Revolución Francesa. Encima del ojo el lema Anuit Coepti, que podría ser él en referencia a Dios o también ella en referencia a la orden, ha favorecido nuestra empresa. Debajo, Novus Ordo Seclorum, nuevo orden de los siglos. Otra frase llamativa es In God we trust, en Dios creemos, pero hay también quien hace la lectura alternativa In God we have the trust, en Dios tenemos el trust, la corporación financiera o negocio. Otra variación popular es In Gold we trust, creemos en el oro. Escuchamos a continuación al periodista económico Lorenzo Ramírez. No estamos hablando que haya gente sentada alrededor de una mesa decidiendo lo que va a hacer con el mundo. Lo que estamos diciendo es que hay muchos millonarios, hay muchos filántropos, hay también políticos, hay grandes empresarios que, como es evidente, pues quieren sacar el mayor partido al mundo. Y antes se tenían que circunscribir a sus propias fronteras, pero ahora no. Gracias a ese movimiento internacionalista globalista, han conseguido pues que se puedan aplicar determinadas recetas en varios sitios a la vez. Y por lo tanto hay batallas entre ellos mismos por ese control. Por eso digo que no hay esa visión de la conspiración, de que hay una serie de familias que se reúnen y que deciden por dónde va a ir el mundo, es errónea. Y yo creo además que está siendo permitida o impulsada por ellos mismos. De hecho, si te fijas, la censura en las redes sociales, la censura en las grandes tecnológicas, no suele afectar a las personas que lanzan ese tipo de discurso. Es decir, cuanto más salvaje vayas en la teoría de la conspiración, más fácil es que tu mensaje pueda llegar y nunca te banean, nunca te censuran ningún vídeo. Es decir, interesa que exista esa visión porque es una visión infantil y, bajo mi punto de vista, errónea. Pero sí que hay luchas intestinas entre toda esta gente, como es evidente, ¿no? Porque quieren aumentar su poder, ¿no? El caso de Soros, el cual pues siempre se pone en la diana, ¿no? Como ejemplo de esto, antes te he mencionado el caso de Open Society, es claro porque Soros lo que busca siempre es generar conflictos o participar de ellos, obtener información de primera mano y luego utilizarla para hacer negocios. Es que esto es normal, se ha hecho de toda la vida, ¿no? Y el satanismo está mal entendido porque en España, quizás también por la cultura católica que hemos tenido, el satanismo siempre se identifica con las misas negras y con todo este tipo de movimientos en los cuales se sacrifican animales y todo esto. Pero no, hay un movimiento claro de hace mucho tiempo, que es que luego se ha desvirtuado, ¿no? Por todo el tema también de la desinformación con respecto al iluminismo. Pero esta gente los adoradores de Satán, o que algunos piensan que son adoradores de Satán, en realidad no son adoradores de Satán, sino que son adoradores de Lucifer, que enganchan mucho esto con la tradición masónica, y que lo que plantean es que hay una serie de personas que llegado a un determinado nivel tienen que tener un conocimiento especial y que ese conocimiento especial les faculta para gobernarnos a los demás. Y yo siempre digo una cosa, el problema de esto no es que luego en la realidad sea cierto, sino que hay gente que se lo cree.
Entonces, el hecho de que haya personas en estructuras de poder convencidos de que tienen una misión mesiánica, sea de Dios o sea de Lucifer, a mí la verdad es que me preocupa bastante. Sobre todo si estas personas son las que están tomando decisiones no solo sobre nuestras haciendas, sino también sobre la salud, ¿no? Y esto a mí me parece muy relevante. En cuanto al tema de la salud, aunque sea menos conocido, no solo en el régimen nazi se hicieron experimentos y prácticas con personas, sino que en nuestro entorno occidental también se han hecho. El autor nos cuenta multitud de casos que se han dado a conocer. En Gran Bretaña, entre 1955 y 1970, se inyectó más de 400 embarazadas partículas radiactivas para ver su efecto. En Suecia, entre 1946 y 1951, se experimentó los efectos de las caries en 400 discapacitados mentales internados en el hospital de Bippelhorn. En Estados Unidos se practicó la esterilización de delincuentes, minusválidos y enfermos mentales. En 1991, Francia utilizó en sus tropas un somnífero no autorizado llamado modafinil, y así tantos otros. Estos experimentos médicos se hacen supuestamente para la mejora y la sanación ante enfermedades, pero hay quienes abogan en que cada vez más se irá abriendo una brecha médica entre los que pueden recibir ciertos tratamientos costosos fuera del alcance de la gente, que vendrán fruto de esos experimentos, y por otro lado, la gran mayoría que optará por la medicina convencional. Se sabe a día de hoy que aunque ciertos tratamientos estén prohibidos, siempre se encontrará una clínica que los realice. Todos estos hechos tienen una base real y pueden estar o no relacionados, pero ignorar las relaciones no ayuda a entender y a tener perspectiva sobre los acontecimientos. El conocer y tener una base ayuda a relacionar hechos aparentemente inconexos o incluso incomprensibles, interpretando de forma más profunda y reflexiva. Lo que ocurre no es simple casualidad, y aunque a nuestro nivel no encontramos una explicación sencilla, explicación que ya se encargarán los medios de darla y de forma simplista, hay un empuje y una tendencia desde las élites para dirigir nuestras vidas, condicionando y manipulando. Somos nosotros los que permitiremos que esto ocurra o no. Mucha gente está dispuesta a ver a estas personas como dioses miniatura, y porque han conseguido poder, no se fijan en cómo consiguieron ese poder o lo que van a hacer con él, sino solo en el hecho de que tienen poder y eso les hace un dios, y por eso los adoran. Esto para mí es increíble. Lo escribí en uno de mis libros. Tenemos 20 o 30 millones de profesionales en los Estados Unidos, gente que han conseguido grado universitario, pero no cuestionan las declaraciones hechas por estas personas.